Hola, bienvenidos a otro episodio de Cápsula 5789. Nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando este tema, entonces decidimos dividirlo en dos y vamos a continuar con la plática, ¿no? Nos quedamos platicando acerca de cómo el arte, pues, empezó como una cosa, bueno, no tanto que haya empezado, pero llegó un punto en el que se perfeccionó tan cabrón que era, pues, bastante straightforward, ¿no? Era ya muy rígido, ya la gente ya sabía lo que era el arte. Era, hola, soy Leonardo da Vinci o quien tú quieras ser, Miguel Ángel, y me va a mantener un mecenas como por 3 años en lo que le hago una obra bien pasadísima de lanza, pero así como llegó un punto en el que ya tenía como bastante establecidos cuáles eran las reglas con las que se tenía que producir, los temas de los que tenía que tocar, y poco a poco se fueron rompiendo todas las barreras, ¿no? Del qué podía ser arte, qué no era arte, porque también la gente se encabronaba, pues había como cierta resistencia a como, pues, ¿cómo va a ser arte estar dibujando a la señora de aquí de la esquina, no? O sea, no tiene sentido eso. Arte tiene que ser el rey, ¿no? Y es como, no, yo, el rey me da de madre, quiero dibujar aquí a la señora de la taberna, ¿no? Ujú. Y de repente es como, no, yo ni siquiera quiero dibujar a la señora de la taberna, quiero inventar una persona que no existe, ¿no? O sea, poco a poco lo fueron rompiendo tabús, rompiendo esquemas, rompiendo técnicas y de repente ya, o sea, puedes jugar con la paleta de color que tú quieras, con las formas, ya ni siquiera tienen que ser formas, ahora existe el abstraccionismo, o sea, ya llegamos hoy en día Ujú. a este punto en el que todo es arte, pero por lo mismo, como todo es arte, la gente está como de repente es como, y bueno, ¿y esto sí es o no importa, no es, o sea, ¿cuál es el pinche propósito de esta cosa rara y maleable, ¿no? Que puede ser todo. Y creo que sí, de cierta manera puede llegar a ser hasta un poco peligroso, en mi opinión, el no tener una noción por lo menos de qué es o cuál es su valía para el mundo, ¿no? Sí, una cosa que muchas veces se ha minimizado, pero es algo muy, muy importante, es que los artistas en, desde tiempos de la Edad Media o antes han sido, no, yo creo que mucho antes, desde los griegos, desde los pintores que hacían vasijas, desde muchos, pues desde las cavernas prácticamente, ellos han sido como nuestros reporteros gráficos. Mm. Ellos son los que han plasmado en las paredes, en sus cuadros, en vasijas, en todas partes, qué calzado utilizaban, qué vestidos tenían. Ellos han servido como referencia para los cineastas, para los que hacen obras de teatro, para toda esa gente, porque generalmente los pintores retrataban. Claro. Esa era su función, era retratar qué se llevaba a cabo, si había la coronación de Napoleón. Ahí nosotros sabemos por David, que fue el pintor en esa ocasión, que hasta se autorretrató en ese cuadro, podemos ver cómo el mismo Napoleón se puso su corona y no dejó que el cardenal se la pusiera, él solo se la puso. Eso pues ya es mucho más actual, ¿no? Es ya el siglo XVII, XVIII, pero anteriormente hay muchas referencias históricas que nosotros podemos constatar debido al arte. Pues es que era la única manera, no tienes cámaras ni nada de eso. Exacto. Pero como que se nos olvida, ¿no? Y el arte ha tenido pues una gran importancia en contarnos la historia como realmente fue. ¿Verdad? Si usaban plataformas, si no usaban minifaldas, todo ese tipo de cosas, nosotros lo podemos ver claramente en una pintura antigua. Sí. No sé si como realmente fue, porque también de repente toman licencia creativa, ¿no? Es como puedes ver así gente de repente como dioses o cosas más tripeadas, pero Sí, sí sí. es una foto, más bien, como yo siempre lo he tripeado, es como que es como la huella del inconsciente colectivo. Así es. Así es. O Ujú. sea, puedes ver el arte que se produce en una generación o en una cierta época de la historia y Así te es. das una idea de cómo pensaban o qué tipo de cosas se vivían. Todo esto, ¿no? O sea, no nomás es cómo se ven las cosas, sino el sentir, cómo se sentía, cómo... Sí, Es la huella, pues es un sí, retrato más allá de lo físico, tiene razón. Y aparte había en muchas, qué creían. había muchas limitantes, sobre todo religiosas. Ujú. El momento en el que llegas a este punto de, bueno, ok, ya llegué a la galería y me tocó ver una caja de zapatos, por ejemplo, ¿no? Y es de cierta manera como que estás excluyendo a la gente, al público general, cuando empiezas con ese tipo de cosas. Y a mí me pasó algo muy
chistoso. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, me acuerdo. Que fui con mis compañeros de la escuela, de la universidad. Nos organizamos y nos fuimos al museo. El Paul Getty. Fuimos al Paul Getty. Pero en el que pasó esta historia fue en el MoMA, que es el Museo del Arte... No, no es cierto, no fue en el MoMA, fue en el MoCA, que es el Museo de... Museum of Contemporary Art, en arte contemporáneo, ¿no? En Los Ángeles. Sí. Y me acuerdo que entramos y pues traíamos todo nuestro rollo de... Pues el arte es un proceso y demás, y que la definición es esta y la madre. Y de repente pues, nos tocó la suerte de que había un tour guiado por una señora ya mayor, ¿no? Y un francés. Y me acuerdo que nos juntamos al tour. Bueno, pues vamos a ver cómo nos explican todas estas cosas, ¿no? Porque la neta se habían cada cosa que te quedas como, qué rollo, ¿no? Y la primera obra que vimos era una cartulinota de papel craft con una cuadrícula, pero que tenía como diagonales y verticales por todos lados. Como una cuadrícula en horizontal y una cuadrícula diagonal. Y la señora nomás nos dice, bueno, lo interesante de esta pieza es que no importa cómo lo veas, siempre vas a poder hacer un cuadrado. Y todos nos quedamos como, ok, ¿y qué más, no? No, eso es todo. Y nos quedamos como, ¿qué pedo? Y me acuerdo que mi amigo Fernando se puso como, oiga, señorita, ¿y eso es arte? Y la señora como, ¿qué? Es como, pues, ¿me lo puede explicar mejor? Me acuerdo que sí se quedaron todos así como, ¿cómo se atreve este tipo de fuera a preguntar? A cuestionar esto. Y dice... ¿Tú puedes definirme lo que es arte? Y el Fer, no, pues sí, yo tengo una idea más o menos de qué viene. No. Y se ensalzó todo el mundo, pues, pero unos cuantos sí se quedaron como, oigan, el trip que ustedes traen está interesante, ¿no? Y me acuerdo que alguien se le dijo como, qué buena pregunta, y me dio mucha risa. Pero el punto fue que nos les pegamos y seguimos viendo las explicaciones y las obras. Y poco a poco, pues, de repente empezamos a ver cosas medio raronas y una cosa más interesante, pero la que sí fue como el, ¿qué pedo con todo esto? Llegamos a una cubeta, literal así de, pues como una cubeta de aluminio, nomás así. Un baldecito, pues que vilmente es lo que estábamos platicando el episodio pasado acerca del urinal o el mingitorio de Duchamp, pues, o sea, a Duchamp le puedes dar el crédito porque nadie había hecho eso, pero yo creo que ya fueron más de 100 años, ¿no? Sí, o sea, más. Hoy en día... que yo agarro una cubeta de aluminio y te la pongo en un museo ya no tiene la fuerza ni el poder ni el desafío que tuvo poner un mingitorio originalmente. Y entonces la señora nomás me acuerdo que la vio y dijo, ¿han visto alguna vez ese cuadro que dice, esta no es una pipa? Que creo que es de Magritte. Sí. Pues esto no es una cubeta. Y nosotros como, ¿qué? Neta, así es como lo vas a justificar. Y otra vez, en cuanto vio que estábamos levantando la manita así como que, ay... vámonos, estos Mexicans nomás están jodiendo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que se me hizo bien loco, porque ya pues nos corrieron de su grupito, nos quedamos atrás nosotros, pero se nos empezaron a acercar personas para platicar con nosotros, como, oye, pues qué onda con su rollo, está muy interesante, ¿qué onda? Y yo me quedé específicamente hablando con un muchacho, se quedó conmigo y me decía, es que entiendo lo que estás diciendo, pero pues si el artista lo está poniendo aquí, tiene que significar algo, ¿no? Le digo, pues sí, güey, pero pues es una cubeta, ¿no? Yo podría agarrar un trapeador y ponértelo también y decirte que es la cosa más chingona del universo y tú podrías, o sea, retarme. ¿Cómo lo justificas? Esa es claro, la cosa. Tú me podrías retar a mí ahorita que no es cierto. Y me dice, no, pero es que si el artista me empieza a decir que la cubeta contiene los secretos del universo, yo no le puedo decir que no. Eso es. Entonces ahí fue cuando me hizo como ese clic como de, es que sí es cierto, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo hoy en día. El discurso acaba agarrando mucho más poder que la obra misma. Sí. Y eso a mí se me hace que es lo que le está dando mucho en la madre a lo que vendría siendo el arte de museos, sobre todo. El arte conceptual, digamos, ¿no? Que es muy diferente el arte conceptual de las galerías al arte conceptual que es el que haces para producciones de televisión y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa que pasó ese mismo día fue que ya vimos lo de la cubeta, nos peleamos y demás, y ya la última cosita que nos dejaron como acompañarlos fue que hasta eso a mí se me hacía que estaba interesante, era como una casita de perro en medio de una salita que armaron ahí con una lamparita en sillón y todo estaba envuelto como en líneas de Police Do Not Cross. Y la estábamos viendo y dije, bueno, pues está interesante esto, pero ¿qué es? ¿No? Y me puse a leer ya como que ya ves que ponen así las infografías y demás, la explicación de toda la obra. Y la señora nomás dijo, pues, si conocen la obra del artista,
él odiaba IKEA. Oh, ok. Y eso es lo que significa, ¿no? Y me acuerdo que me quedé como, pues yo no veo nada de eso aquí, ¿no? En lo que me estás presentando en este momento. Y me cayó gordísimo que la explicación era como es que te tienes que sentar a leer y analizar todos los libros de la historia del artista para que puedas entender Sí, sí, sí. de qué se trata su trabajo, ¿no? Casi, casi su vida y en el entorno y en qué año vivió Claro, y demás, ¿no? que para mí en lo personal siento que ahí es cuando ya estás, ahora sí es como, güey, si lo que va a justificar tu chamba va a ser el discurso, pues mejor no hagas arte, ¿no? O sea, bueno, haz escritura, haz otra cosa, pero no hagas obras así como para disfrazarlas con el speech que tienen detrás, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el chiste, no? Claro. Entonces, Y los venden a carísimos, precios carísimos. impresionantes, ¿no? Creo que y que no falte el loco que lo compra y pues olvídate. que ahí es cuando, o sea, en la universidad fue cuando me dieron esta pepita de información que para mí fue como un como what, nunca lo había tripeado. Es sumamente fácil lavar dinero con arte. Ah, claro. Peladísima, porque es Claro. como tienes 2 millones de pesos ahí guardados en la bolsa y no sabes qué hacer con ellos. Ah, pues compré un cuadro y costaba 2 millones de dólares, ¿no? Y es como, ok, pues bueno, va. O sea, Tax free. no puedes decir que no. Sí. Exactamente, entonces está bien cañón eso porque, pues sí, la neta sí, de cierta manera es una mafia. Claro. Fíjate, yo nunca voy a olvidar la vez que en Guadalajara estaba una galería abierta y yo tenía tiempo, me metí y empecé a ver los cuadros y ninguno me jaló. Ujú. Es como cuando escuchas o ves una serie que no te jala, ¿no? Como que para mí tiene que haber algo que me detenga Claro. para apreciar el arte o algo, ¿no? Y pues no, y pasé el siguiente cuadro y no, y al otro, y al otro, y al otro, y nada, me salí más rápido de lo que esperaba, ¿no? Ujú. Y a la salida estaba el artista, que era un señor muy decente, un, un, un pintor desconocido para mí, etcétera, pero americano. Ujú. Y me dijo, ¿qué te pareció? Me dijo. Y qué pena, le dije, la verdad. ¿Quieres la verdad? Le dije. Sí, me dijo, dime sinceramente qué Dime opinas. la neta. Dime la neta. No me atrapó tu obra. ¿Usted es el pintor? Le dije, sí, me dijo. No me atrapó nada de lo que vi. Ujú. No me dieron ganas ni de quedarme a contemplarla, ni de analizarla, de nada. No hubo empatía con tu arte, ¿no? Claro. Y me dijo, mira, para mí, me dijo, el arte es como una analogía con una sopa. Ok. Si tú pruebas una sopa, vamos a decir, de cebolla, y no es tu gusto la cebolla, pues dices, no, ni la quiero probar, ¿no? Pero resulta que tu mamá es bien terca y te la va a meter a fuerzas al día siguiente, y el día siguiente tú ya traes otro, y la pruebas y dices, caray, no está tan mal esta sopa. Ujú. ¿Qué le pusiste, mamá? ¿Mantequilla o qué fregados? Entonces empiezas poco a poquito. Al tercer día ya te dan la sopa y ya te gusta más. Y termina por ser tu sopa favorita. Ujú. Me dijo, lo mismo sucede a veces con la música. Oyes una tonada y ni le haces caso y de tanto repetir el rato no te la quites de la cabeza. Me dijo, el arte es muy parecido. Te tienes que dar esa oportunidad de, de volverla a ver, de volverla a analizar, de ver por qué la hizo. Que si yo te explico esta obra, tú le vas a agarrar más cariño, me dijo. ¿Ya te convenció? Pues explícamela, me le dije, no, pues mira, yo soy de tal puerto y de Mississippi o algo así, me dijo, y ahí hay muchos recuerdos de la guerra de la esclavitud, de todo ese tipo de cosas y todo este arte. Y ya me empezó a explicar el todo y ya lo empecé medio a ver de otra manera, pero todavía no me alcanzó a Ya. convencer, ¿no? El discurso Pero no le llegó a la obra. sin embargo, pues ya empecé como que a visualizar unas cosas que no había visualizado antes. Ujú. Entonces se me hizo interesante el comparar al arte con una sopa, ¿no? Claro. De hecho, sí está interesante la analogía. La cosa es que de todos modos, pues tu trabajo tiene que respaldar lo que dices, no al Por revés. supuesto, por supuesto. Y yo sí soy mucho de la idea, por ejemplo, de que me ha tocado ver de repente en la maestría, de hecho, tuve una clase en la que nos ponían a analizar un maestro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, lamentable, pero tuve un maestro que su enfoque era que hacía análisis de distintos artistas, ¿no? Y uno de los que nos enseñó era, creo que él escribió el libro incluso, de hecho, pero era de cómo
si el narcomensaje podía ser arte. Ujú. Por ejemplo, era como el narcomensaje es arte, ¿sí o no? ¿Qué onda, no? O sea, de repente hacen cosas y te ponen ahí y Ujú. está bien cañón porque cuando te pones como que a analizarlo, de repente quedas como, pues, a lo mejor, no sé, porque de repente sí ¿Pero tenía... qué es para ti un narcomensaje? Para mí un narcomensaje es, pues, no sé, llegas, ves un tipo colgado la cabecita y te ponen así como Sí, sí, una pancarta que tiene algo muy un fuerte, escrito, ¿no? algo Sí, muy fuerte, ¿no? Y sí, el sí. vato, mi maestro, me acuerdo que estaba bien engranado con ese tema y así de que, no, pues es que llegaron, pusieron las cabezas y pusieron una lona y decía esto, ¿no? Y te impacta y lo ves y qué pedo, y hay un mensaje y está codificado y es cuando uno se queda como, no, pues a lo mejor, ¿no? Está de la fregada, está horrible, pero a Eso lo para mí es mejor, ¿no? antiarte, ¿no? Simón, ¿no? Para mí, O ¿no? luego, por ejemplo, habían otros casos de que si la ves, me acuerdo mucho también, no me acuerdo, es que realmente no es como un movimiento, ¿no? O una sección que me llame la atención, realmente es como si estuviera, como la parte snuff o gore del arte, digamos, ¿no? Que no, gracias. Pero muchas cosas como, por ejemplo, esta, una lona roja, y es como, ok, esta lona roja, ¿qué pedo, no? Y es como, pues es que en realidad la sangre de gente que murió aquí en una, bla, y es como, pues no hay... Sí, me podrías haber dicho que era catsup y sigue siendo lo mismo para mí, ¿no? O sea, no tiene ningún... No hay mensaje, no hay nada que decodificar aquí. Aquí lo que me estás exponiendo es tu discurso, ¿no? Claro. Lo mismo. Entonces yo sí siento que toda obra de arte que se respeta a sí misma, por lo menos, sí tiene que o representar algo o tener por lo menos elementos suficientes para que tú trates como de decodificarle alguna cosilla, así como, pues mira, es que esta es una escultura que tiene 3 pedazos de, no sé, algo, pero que la obra por sí misma te dé algo para analizarle, pues. Si nomás llegas y me dices, mira, círculo azul, pues como, ok, círculo azul, ¿qué, no? No, pero es que es un círculo azul, pero está rodeado de X cosas o lo que sea, ¿no? O sea, creo que un artista que también no me gusta mucho, pero que tenía esta cura de hacer las mismas cosas igualitas era Rothko. Rothko, ahorita te iba a hablar de Rothko. Rothko tenía la tendencia a ser desvanecidos, pero eran desvanecidos muy interesantes, de tonos, por ejemplo, morados, pero eran para crear una ambientación, no estaban hechos a lo loco. El arte de Rothko era un poquito más como para hacerte que entraras en un mood, que te sintieras triste, que te sintieras alegre, etcétera. Y eso para mí es válido. Sí, de hecho, siento que Rothko lo pondría como en la misma categoría que Pollock, probablemente, como el tipo... Sí, porque como que repitió mucho su como rollo, formulaico después de un rato, Sí, pero igual y tendría que verlo en persona, ¿no? Como para ver qué onda, porque, por ejemplo, me tocó ver un Pollock, creo que fue ahí en el Moca, aquella vez, y sí me quedé como... Tenía fuerza, ¿no? El Action Painting. Está imponente, o sea, Sí, porque eran sí, grandes, sí, aparte. Uno exacto. piensa que están chiquitos, no, son unas plonotas así de En el pintura. piso se ponía a trabajar, eran Y grandísimos. es uno de los grandes secretos, pero siempre que veas una obra grande te va a impactar. Sí, claro. Sea lo que sea, porque si es como, wow, el tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Que a mí me pasó eso, creo que es algo que te quería preguntar, de hecho, como de obras que te han impactado, que pues el Miguel Ángel me dices que fue Sí, pero una por de ellas. ejemplo la Gioconda que para muchos, pues... La Gioconda es la Mona Lisa. Sí, se burlan porque dicen, está toda craquelada la pintura y está muy chiquita y demás. Pero la Gioconda tú no puedes dejar de... Y es pequeña, es bastante pequeña. Tú no puedes dejar de por todo el trasfondo que hay de tantos años, de tanto que te hablan de ella, de cómo se la robaron y cómo la tuvo un tipo un año en su casa y porque él era italiano y los franceses la tienen en el Louvre y todo eso. Pero es el cuadro más visto de todos. Sí. Y tiene algo, tiene esa onda enigmática, su sonrisa, porque es lo primero a lo que quieres ver, ¿no? Siento que... Y luego no tiene cejas, está maníaca. La Gioconda es un arte muy... Para mí, sí me impactó. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, tú sí tuviste la fortuna de verla de cerquita, porque casi toda la gente que conozco que le ha tocado ir a verla siempre la ven desde bien lejos. No, pues bueno, no la vi tan lejos. Con un montón de fila de gente que ni se pueden acercar. Por ejemplo, a la Piedad me tocó verla tras una protección de como de acrílico antibalas. Ok. Y eso, pues, yo hubiera querido cambia, ¿no? verla sin eso, ¿no? Claro, claro. Pero tú esperas que esté en un museo y no, está en el Vaticano, casi entrando. Entonces, hay arte como el David de Donatello,
que yo también juraría que estaba en museos, y no, está en la vil calle ahí en Florencia. Tú vas caminando en la calle y volteas y ahí está el Donatello con su David, ¿no? Que tiene la cabeza de Goliat en los pies. Uh-huh. Mira, a mí obras que me marcaron, así que yo dije, wow, una fue esa, el David, otra fue La rendición de Breda, que le llaman, de Rembrandt. Ese fue en el Rijksmuseum en Ámsterdam. La vi y no daba crédito de lo perfecto, de lo fuerte, de las luces, de los armaduras brillantes, así como doradas y todo. Y ese cuadro lo prohibieron porque en su tiempo él retrató a los políticos de su época. Oh. Es como si ahorita hubieran puesto a toda la polaca ahí y en medio burla o así. Claro. Entonces lo tomaron ese cuadrote, es un cuadrote como el tamaño de una pared. Ha de medir unos 3 metros por 6 metros. Y ese cuadro lo metieron en un establo. Ok. Y estuvo años ahí, y ahí los campesinos y eso hacían sus hogueras, y el hollín fue llenándolo, le fue creando una capa negra a todo el cuadro. Entonces le decían la rendición nocturna o algo así, algo nocturno por el hollín. Ajá. Hasta que un día alguien lo talló y vio que había unos colores preciosos abajo y decidieron limpiarlo, y pues es un mega cuadro. Se tenía que bañar el cuadro. Tiene un colorido que wow. Yeah. Entonces ese cuadro a mí me dejó súper impactado. Wow. Fue ese cuadro, el entierro del conde de Orgaz del Greco, el de las delicias, el bosque, ¿cómo se llama? El jardín de las delicias, del Bosco, que está en el... ¿Lo viste? Sí. A estar bien tripeado ese cuadro. En el Museo del Prado. Qué chingón. Me acuerdo que me compré un póster de ese. Wow. También todo lo de Goya, wow. Me imagino, nunca he visto un Goya en persona, de ser otra cosa, me imagino. Los Goyas no tienen abuela porque tienen una fuerza, como estaba medio locuchón. Estaban bien creepy sus cuadros de ese hombre. Eso y lo de Van Gogh. Uh-huh. Van Gogh también tenía un poder. Lo curioso es que tanto Goya como Van Gogh nacieron un día antes que yo. Sí, espero que no me voy a poner locochón con el tiempo. Ponte locochón, pero no te deprimas. Y resulta que los dos pues tenían un chorro de broncas mentales, ¿no? Simón. Pero los dos pintaban con una fuerza, con unos... Tú ves un cuadro de cualquiera de ellos dos y te dan ganas así como de analizarlos, de buscarle, de qué rollo, cómo se atrevió. Claro. Los monstruos de Goya comiéndose así. El Saturno, ¿no? Sí, están bien gruesos. El fusilamiento ese de Goya también no tiene abuela. Tiene muchos cuadros muy bonitos. No estoy seguro si es de Goya, creo que sí, que es como una mujer dormida, pero que tiene como unos demonios alrededor, como que hay como un caballo como medio gárgola, medio raro. Bueno, él fue muy famoso porque pintó a la maja desnuda y a la maja vestida. Ok. Que dicen que era la duquesa de Alba. Oh. Y esa duquesa pues no tenía que verse desnudado ante Goya. Ajá. Y dicen que para que no hubiera bronca, rápido le pintó otra cuando vino el duque de Alba, pues ya estaba vestida, ¿no? Ah, ok. Le llegaron con el chisme de que estaba desnuda, y cuando llegó, no, miren. está con ropa. Y después que pasó el tiempo, parece ser que ya sacaron las dos versiones. Pero la había ¿había modelado para él ella? Claro. Ah, ok, en secreto. Claro. Pues no fue como que la pintó de imaginación. Pues entran las leyendas, ¿no? Pero hay tanta cosa en el arte tan interesante, tan curada, que dices... De hecho, yo hace rato iba a comentar, por ejemplo, alguna vez leí un artículo que decía que Jackson Pollock, él no sabía, pero que lo había estado patrocinando la CIA por toda su carrera. ¿De veras? Porque... y esto va con el tema de la importancia del arte, ¿no? Ajá. O sea, dicen que durante la época de la Guerra Fría, al parecer, el gobierno americano agarró artistas que fueran completamente en contra de lo que vendría siendo el arte, pues, político comunista, ¿no? Que hicieran como muy realista, pero muy apegado así como representar el poder del pueblo polaco, y ¿no? Así como bien poderoso, bien chingón. Sí. Y es como, bueno, hay que hacer todo lo opuesto y representar el freedom americano, ¿no? La libertad total de expresión. Entonces, ¿qué cosa más libre que estos locochones que andan aquí diciendo que quieren andar haciendo manchitas y poder así como después el dripping y liberación total, ¿no? Ajá. Entonces le empezaron a meter un chorro de feria a estos vatos, haz de cuenta, como le dieron dinero a gente de museos. Y es como, vas a ir y me vas a apoyar a todos estos vatos.
y los vas a poner en museos y los vas a hacer como que sean la cara de la creatividad norteamericana, digamos, ¿no? Que tengo entendido que Pollock era comunista, creo. ¿A poco? Y le hubiera caído a madre saber eso. Entonces está como bien loco como, pues de cierta manera sí era como apoyar el arte en específico de este tipo como para representar... Pero ellos no sabían que él andaba con esas tendencias. Pero es como... Había muchos como Charles Chaplin que era de idealismo comunista. Y es que sí tiene... y no lo sabían. Tiene fuerza, ¿no? Yo sí siento que, por ejemplo, el arte, sobre todo el de los más poderosos que hay, son los que tienen algún mensaje o que sí se esfuerzan por representar la realidad en la que se vive, ¿no? O sea, el muralismo, cuando acaba de salir, estaba bien pasadísimo de lanza porque era como vamos a representar a los políticos de hoy en día y lo jodido que está y la grandeza de México, pero a su manera, ¿no? No era como, pues, el arte comunista de los polacos o los rusos, que sí era como, hay que enaltecer Pero sí sabes lo que pasó con Diego Rivera, que se lo llevó Rockefeller. Claro. Aquí hicieron un muralote allá en Nueva York. Lo hizo. Lo borraron, no sé qué le pero pasó, ¿no? el Rockefeller le dijo, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero, eso es comunista, eso es anti capitalista, anti lo que somos. Y le dijo Diego Rivera, pues eso es lo que yo hago y eso es lo que te voy a dar, ¿no? Páguenle y bórrenlo. y fíjate en qué terminó eso, ¿no? Igual y si hubiera hecho lo que Rockefeller quería, pues le hubiera pintado muchos cuadros más, ¿no? Sí. Pero pues no, a final de cuentas, pues no iba por ahí. Y yo sí siento que hoy en día cada vez es más raro que se haga arte con alguna finalidad así de ese tipo. Como siento que de repente salen... Que no estoy diciendo que el arte más chingón sea ese. O sea, no va por ahí. Porque, sin embargo, yo siento que sí tiene como un poquito más como de fuerza. Porque lo ves y te impacta y sí tiene que ver con cosas que están pasando. Hace unos años hubo un caso de un artista mexicano, no sé cómo se llama, pero que se hizo un desmadre porque dibujó a Zapata en una pose súper gay, así. Sí, en un caballo. En un caballo. Y la gente como, ¿cómo se atreve? ¿Qué le pasa? Eso para mí fue como, wow, ¿no? Es como... Bueno, es que se hablaba de que Zapata que se metía con su secretario, no sé cuántos ya que llegué a escuchar. Pero sí se me hizo como, oye, no manches, o sea, eso no es arte hecho por Choc, pues es como un vato que está queriendo ir a representar algo, pues que la gente no se atreve mucho como que a decir, ¿no? Es un héroe nacional. Exacto. Muy querido, ¿no? Y que sí tiene que ver con todo este rollo de la... También, pues, cómo modifican la historia de repente para que no te enteres de cosas. Claro. Pero yo, por ejemplo, un cuadro que sí vi que me impactó muchísimo cuando lo vi por primera vez, pero no tanto como por el contenido o lo que tú quieras, sino por cuando que lo vi fue como, wow, ¿qué onda? Creo que ya lo comenté en otro capítulo, pero fue el de la entrada de Cristo en Bruselas cuando lo vi en el Museo Paul Getty. Sobre todo porque me sorprendí porque para llegar al cuadro es como un pasillo chiquito, así como estás, haz de cuenta que en un cuarto más grande y de repente volteas a la esquina y hay como una pequeña apertura que ni siquiera te das cuenta que está ahí, no parece un pasillo, pues es nomás una aperturita así en la pared. Y te metes y es un cuarto que nomás es como una banquita y está este cuadro gigantesco que se llama La entrada de Cristo en Bruselas y está perrísimo, está gigantesco, son un montón de cabecitas y monitos así, todos con máscaras en un festival. Wow. Y cuando lo ves así también la pincelada, todo como que te llega, pues, así. Fíjate, André Breton, que fue el padre del surrealismo, se contactó con Diego Rivera y Frida Kahlo y lo invitan a México. Ah, ok. Y viene en un barco a México, llega a Veracruz en un Día de Muertos. Y lo primero que hacen es lo reciben con una calavera que dice André en la frente, de esas de azúcar. Para la versión como... Lo llevan a Pátzcuaro a ver esas celebraciones de muertos tan impactantes con miles de velas en los barquitos reflejándose los meten en una cueva, todo ese rollo que hay así tan místico, tan impresionante en nuestros días, nuestras celebraciones de Día de Muertos allá en el sur son muy impresionantes. Sí. Entonces André, se alucinó con México. Haz de cuenta que lo llevan pues a diferentes partes aquí a Xochimilco, lo llevan a muchas regiones, pues lo llevan con María Sabina a los hongos, allá a Oaxaca, lo llevan a un chorro. El chiste es que cuando él regresa a París, hace un mapa surrealista
Ok. Y hace Estados Unidos y a Canadá chiquito, chiquito. México grandísimo. Sudamérica chiquitito. O sea, México es el país surrealista por excelencia, cabrón. Wow. Es la neta. A mí me encanta el surrealismo. Y Me si encanta. lo analizas, pues dicen, pues México, sí, neta que tenemos un chorro de ondas bien Bien tripeadas. Sí, ¿no? sí. A mí Sí. me encantaría, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de surrealismo, visitar las pozas allá en San Luis Potosí. Así, Que sí, lo de Edward James. sí, que según esto, el vato Es llegó. Gilitla. Ajá. Sí. Y que dijo, me voy a pasar por toda esta selva hasta que encuentre un lugar en el que yo sienta que aquí es como el lugar mágico donde construir lo que traigo en mente, ¿no? Y que según esto llegaron de repente un montón de mariposas azules así como volando hacia él en un... La señal. Ajá, y fue como, oh, aquí, Sí. y construyó como este mundo bizarro, raro de escaleras que no llevan a ninguna parte con cuartos extraños que me encantaría. Y es lo que está padre, pues, que como nos hemos enfocado mucho en ahorita estar hablando de la parte de la pintura, pero esto es arquitectura Sí. surrealista. No, y aparte Leonora Carrington puso un museo allí con su ¿Neta? zoomorfismo que le llamaban. Wow. Leonora Carrington era de la nobleza inglesa. ¿De verdad? Y ella se casó con Max Ernst, que fue uno de los Ujú. principales protagonistas del surrealismo. Él era desde el grupo dadaísta. Él venía con André, era un intelectual, pero él tenía desde chiquito ondas de su pajarito Loplop. ¿Qué es eso? Él lo inventó. Ok. Él en una ocasión tuvo una fuerte, Nota que... no, una fiebre muy alta, Ah, ok. que lo hizo ver el piso de madera de su cuarto que tomaba vida. Ok. Entonces desde allí él empezó a poner hojas de papel arriba de las las maderas. les tallaba con grafito arriba Ujú. y buscaba formas. Oh. Y así fue como nació el pajarito Loplop. Ok. Entonces se casó con Leonora Carrington, hizo obras, sobre todo hizo muchas técnicas. Una era la de calcomanía, que ponías pintura, le ponías arriba un papel, tipo el monoprint. Ya Y que... luego él pintaba algo interesante encima de todo ese relajo que se veía. Inventaron el fumage, inventaron el frottage, el collage, inventaron un chorro de técnicas los surrealistas que no había antes. Entonces es muy interesante cómo Leonora Carrington y él se casan, después se divorcian, pero yo no sabía que a Leonora Carrington la habían metido al manicomio también. ¿De verdad? Sí. Entonces ella estuvo en el manicomio y vivió cosas muy fuertes y luego las expresaba en su trabajo. Entonces ella hace unas máscaras, hace unas cosas que están súper gruesas. Fíjate que cuando yo estuve viviendo en Guanajuato, de pura chiripa, creo que fue durante el Cervantino, Ajá. dio la casualidad que pusieron esculturas de Leonora Carrington en las calles. Yo nunca Ahora, había visto escultura de ella, también había visto gruesas, pura pintura. Sí. Y están grandes y eran así negras, pero me acuerdo que había una bien chingona que era como una mujer con cabeza como de pavo real y Órale. que tenía como ojos en las manos, si Sí, mal no recuerdo, y sí. como habían unos gatos, o sea, un Sí, montón de cosas. Y aquí también en el cubo Ajá. me tocó ver una vez una exposición de ella. Y es fantástico porque tenía como que se inventó todo un universo. Sí. Parecía que tenía como una ciencia, incluso como los personajes de lo que Sí. estaban haciendo. Era el zoomorfismo. Ahí se le llamaba. Sí. Ya. Que eran animales con formas humanas. Se me hace raro que no lo has mencionado, pero a ti te gusta mucho Salvador Dalí, ¿no? Creo que Sí. me llegaste a decir que era tu artista favorito Sí. alguna vez. Pero fíjate, te iba a decir antes de eso, a Remedios Varo, También. yo la iba a ver al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Ella pintaba sobre Masonite y... Cuando dices que le ibas a ver, te refieres a su obra, ¿no? A su obra, ella. su obra. Sí, es cierto. La iba a visitar a su No, oficina. yo creo que ya había muerto cuando Ya. yo iba a ver su obra. Y ella hacía unos cuadros tan bonitos, pero pintaba sobre madera Ujú. y le daba unas transparencias muy, muy, muy claras y luego rascaba como con un exacto o con una aguja y le daba un chorro de detallito a todo lo que hacía y se veía impresionante. Y hace poquito vino al Cubo, bueno, hace unos 2 años, al Ujú. Cubo aquí del Secut, la obra de Remedios Varo. Mucha de la que estaba en la Ciudad de México la trajeron y que los vampiros vegetarianos y que la nave que te lleva a Júpiter y que eran puras ondas diminutas, muy bonitas, pero lo que yo no sabía era que ella se inspiraba en la literatura francesa locochona. Ah, Ella hablaba tiene muy buen sentido. francés y ahí vienen todos los libros en los que se inspiró, ahí los tenían.
de Apollinaire, de Mallarmé, de un chorro de escritores locochones de aquellos tiempos. Te estoy hablando del 39, de allá de la Primera, Segunda Guerra, y ellos la influenciaron enormemente en lo que ella pintaba. O sea, ella primero leía y luego pintaba. Ya. A diferencia de Leonora. Leonora era más libre y se soltaba haciendo sus ondas Ujú. locas, ¿no? Que siento que van muy de la mano. Yo sé, casi siempre como que las pongo juntas ellas dos, fíjate. Ujú. Me recuerdan mucho el trabajo de la una a la otra, no Ella, sé. ella era de Cataluña y se nacionalizó mexicana y Leonora Carrington era inglesa y se nacionalizó al final mexicana Ya, también. ya. Ahorita que me decías de Dalí, Ujú. Dalí siempre, desde que lo vi cuando estaba en la prepa o antes, me impactó muchísimo su trabajo, los relojes blandos, todo eso. Y recuerdo que luego vi un libro que se llamaba Confesiones Inconfesables De Dalí. de Dalí, que me encantó leer ese libro porque ahí venía como antes de que él naciera, murió su hermano Gemelo. que tenía su mismo nombre, ¿Se llama igual? igual. Y pero como murió, le pasaron el nombre a él. Ajá. Y él iba a ver una tumba. Oye, pero sí era su gemelo, ¿no? No me acuerdo si era su gemelo o nació un poquito Yo antes. creí haber escuchado que era su gemelo A lo alguna mejor vez. sí era su gemelo, pero dicen que tenía el mismo nombre. Pero Salvador. se Pero llaman diferente y luego... tiene dos nombres. Es Salvador algo. No sé. José Salvador, algo así, Dalí. Ujú. Y él dicen que iba a la tumba de su hermano a verse él mismo enterrado, supuestamente. Ah, ok. Pero ese libro me encantó porque saca muchas cosas. Y una de las que más me gustaron fue que cuando ya era más o menos famoso, metió a unos, fue en su casa en Cadaqués, sacó todos sus muebles y manchó unos burros con colores de diferentes tonalidades, los metió, los asustó adentro de la casa, mancharon unos brochazos ahí, los burros mancharon toda la Ujú. casa, lo sacó, dejó que se secara la pintura y metió los muebles de manera que se vieran como que había sido un arte premeditado, ¿no? Lo que había Ujú. hecho ahí. Y invitó después a los mejores críticos de Madrid, de arte. Llegaron y lo ensalzaron, oh genio, qué libertad de trazo y qué soltura y qué esto y todo. Y ya que hablaron todos, ahí estaba la prensa y les dijo, ustedes son más burros que los burros que pintaron esto. Y todos se quedaron así, ¿cómo no? Y traigan a los burros, y trajeron a los burros, y traían los mismos colores de la pared, pues. Que sigue sintiendo que sigue siendo como un golpe de genialidad de todos modos haber hecho esa broma, Claro, ¿sabes cómo? O claro. sea, no le Pero dicen que quita... de allí la agarraron en contra de él. Ya. Y entre más le tiraban, más lo ensalzaban y más famoso Sí, sí. lo seguían Pues es que haciendo. está bien loco, pero el caso de Dalí, por ejemplo, sí siento que se acabó convirtiendo como en una marca. Pero él, o sea, porque él llegó a ser, creo que él diseñó el logo de las Chupa Chups, por ejemplo. Sí fue él. El vato sí se metió también con el diseño y sí tenía como bien fabricada ya su imagen de este hombre Vino a excéntrico, Estados Unidos locochón, con el bigotazo. Sí. Pero yo no estaba tan loco como él No, pretendía realmente, ¿no? como dice la canción de Mecano, un genio Salvador Dalí, ¿no? Sí. Esa canción me encanta. Hay una canción Porque que dice te que habla... Salvador Dalí es un genio. Sí, estamos escasos de genio. Ah. ¿No lo has escuchado? No, ¿cómo se llama? Salvador Dalí. Oh, es No, no lo he escuchado, la voy a buscar. Rolonón. Ya. A mí yo casi lloro cuando lo oigo. Porque te dice pues de que... Era un genio Sí. definitivamente. O sea, ¿no te ha tocado alguna vez ver? Dalí alguna vez estuvo armando una animación con Disney ¿A poco? que Eso sí no se sabía. llamaba Destino. ¿A Y poco? si lo buscas en YouTube, lo encuentras. Es No. como el pequeño fragmento que él hizo. Y es una mujer que baila y se como que su cabeza se convierte en una esfera y baila. Hay una calavera hecha de fregoncísima. puras mujeres desnudas en una foto que Sí, tú la he visto. dices, eso es genial. Perrísimo. Está perrísimo. Luego, su Cristo hipercúbico, su Cristo... Esa es fotografía, de hecho, ¿no? La de las mujeres calavera. Sí, esa es fotografía. Se metió con todo ese No, hombre. no, Hizo no. diseño, foto, pintura. Hay unos cuadros donde tú tienes que unir, haz de cuenta que están dos galas desnudas de espalda, Ujú. te les quedas viendo un rato así y tu mente te crea una tercera en medio, con más realismo la de en medio. Órale. Hay otro que es puros cuadritos, lo ves de lejos, pero si te le quedas viendo un rato, ves perfectamente a Lincoln. ¿Qué onda? Y son puros cuadros raros. Ya. Entonces él fue de los primeros que empezaron a hacer la paraidolia, le llamaban. Él se metió con la onda de la Gestalt Ujú. alemana, que era la forma.
figura fondo. Entonces él es de los primeros que empezó a crear. Me quería acordar de esa palabra hace rato y andaba como fregos palindromos. No son palindromos, pareidolia. Pareidolia. Es el buscar, encontrar imágenes, ¿no? Sí, que es una señora sentada por atrás, pero la ves bien y es una cara. Uh-huh. El rostro oculto de Voltaire es otro, que son dos monjas y cuando las enfocas así poquito ya es un rostro. Sí. Porque hay un arco atrás, una cueva, todo eso. ¿Te acuerdas, ahorita que estás hablando de eso, te acuerdas cuando en los 90 se puso muy de moda de repente unos libritos que eran como un patrón así repetido muchas veces la misma imagen? Haz de cuenta como, esta página son puras palomas, pero que tenías que hacer como viscos y te lo acercabas a la cara y luego lo alejabas y veías la siluetita. Eso estaba gruesísimo. ¿Cómo se llamaban esos libros? Estaban bien chingones. Eran casi siempre como calendarios o libritos. Sí, yo de morrito me acuerdo que era como... Te tenías que meter así en ese rollo. Sí, no, era otro rollo. Eso debe ser por computadora, yo creo. Pues a lo mejor, pero se me hacía impresionante. Ya no lo he vuelto a ver, fíjate, como que fue una moda que se murió muy rápido. Fíjate, al que me tocó conocer en persona en un Cervantino precisamente fue a Octavio Ocampo. Órale. ¿Sí sabes quién es? Ahorita no me acuerdo. Es el que hace muchas figuras. Se me acuerdo de su nombre, pero no me acuerdo de hace una figura que tú la ves bien y son dos hombres y se forma un caballo. ¿No es el que hizo el Quijote? Sí, él. Que tiene como los molinos. Exacto. De hecho, te quería preguntar a la Virgen de Guadalupe, todo eso. Él hizo, por ejemplo, ves a John Lennon, ves una bicicleta y te vas alejando y es John Lennon. Me acuerdo que antes cuando cruzaban los Estados Unidos vendían un chingo de copias del trabajo de él. Exacto. ¿Y lo conociste? Lo conocí en persona y una persona súper tranquila y todo, pero él tuvo mucha escuela, él estudió en Nueva York, estudió en Bruselas, etcétera. O sea, es una persona. Si tú vas a Celaya, Guanajuato, y entras al Palacio Municipal, hay unas obras de él, unos murales que te quedas, wow. Ves, por ejemplo, a Pancho Villa con sus caballos, pero los caballos forman a Pancho Villa. Hay otro que es Emiliano Zapata, pero formado por un tren. No están entrando las escaleras del Palacio Municipal de Celaya. No es de Celaya, con razón. Celaya. Sí, ya. Es que creo que él es de allí. Hay unos bien fregones en la Lóndiga de Granaditos, pero no son de él. Pero sí. No, Ocampo ya es famoso mundialmente. Y es de aquí, de México. Yo siento que, sí, la neta sí te quería preguntar por él ahorita que empezaste a hablar de Dalí, fíjate. Que creo que también Dalí aparte escribía como de sus sueños y luego se despertaba y como que se agarraba de ahí como... Él decía, ¿cómo quieren que comprenda el significado de mis obras cuando yo mismo que les he hecho no sé qué onda, no lo ve cuando nace, ¿no? Que es algo muy... común, fíjate, creo que generalmente, o sea, hay de las dos, ¿no? Hay gente que sí premedita un montón lo que está haciendo y para dónde va y cómo quiere que quede al final, pero sí siento que el arte generalmente sí tiene que llevar, aunque la tengas premeditada, la idea desde un principio sí debe llevar una, casi de a huevo, una fase de juego. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo lo que hago es, empiezo generalmente como haciendo lo que salga y de repente, pues, haz de cuenta que le das formas al caos, ¿no? Es como, bueno, pues empecé con una mancha, no sé qué onda, no tenía ningún sentido y de repente le vi fue una forma de una cabecita y de ahí te agarras y inventas algo, ¿no? Miguel Ángel decía que ese es el poder del dibujo, del boceto, que porque cuando tú tienes muy claro qué vas a hacer en un dibujo, lo vas a poder hacer como mural, lo vas a poder hacer como escultura, lo que tú quieras, pero que esa base de tu idea reescribirla en un dibujo era lo más poderoso que tú podías lograr. Una canción, lo que sea. Fíjate que ahorita aprovechando, porque igual ya nos estamos empezando a extender, me quería regresar. Tú hace rato estabas hablando de la Mona Lisa, ¿no? Sí. Y para mí la Mona Lisa, pues no la he visto en persona, ¿no? Pero a pesar de que sí le veo como, por ejemplo, se me hace interesante el hecho de que alguna vez escuché que la Mona Lisa, creo que la pasaron alguna vez como por un programa, creo que agarraron el retrato más famosito que hay de Leonardo da Vinci, que así como en sketch que está todo peloncillo y enojado. ¿Sí lo has visto? Sí, y lo pasaron por un programa y le cambiaron el género y resultó que se parecía un chingo a la Mona Lisa. Sí. Tiene como misterios de ese tipo que es como, le agrega el misticismo bien cañón. Pero sin embargo, no se me hace que sea como la obra más interesante que he visto en mi vida ni nada. Pero mucho tiene que ver como renombre que tiene con el poder de la crítica del arte. Porque todo esto empezó, el caso específico de la Mona Lisa, si mal no recuerdo, y creo que hasta lo mencioné en mi tesis de maestría, que era acerca de la crítica, que con una
un crítico de arte que le inventó todo como el mito a la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Pues que parece que está triste, pero también está feliz y quién sabe qué. Y como que la ensalzó tanto que la que metieron fue como, en todo. wow, la Mona Lisa, ¿no? Y luego la gente la ve y es como, pues está padre, pero pues, no es para tanto, ¿no? Y sin embargo es el cuadro más famoso que hay. Sí. Es el Tiene más famoso. canciones, tiene 1000 aplicaciones. Mona ¿no? Lisa Smile, ¿no? O sea, No, sí, está sí. por todos lados. Entonces a final de cuentas, o sea, el crítico es una persona que tiene mucho, mucho, mucho poder en el ámbito del arte, sobre todo antes, ¿no? Ahorita siento que ya de repente como que se ha ido perdiendo un poquito también. Sí. Está esta mujer, Avelina Lesper, aquí en México, que se ha causado mucho revuelo y controversia. Sabe mucho, pero, claro, sí. yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en las instalaciones como las critica, por ejemplo, ella. Se me hace como que es demasiado rigurista, ¿no? Siento porque sí hay instalaciones que vale la pena ver. Claro. Y ella como que todo eso lo ve así como que, pues es una burla, ¿no? Es que no puedes descartar cosas así en bulto, pues no puedes descartar todo un género, toda una técnica, toda una disciplina de esa manera. Yo, aprovechando que sacamos el tema de Avelina, mi tesis de la maestría fue una crítica de la crítica, básicamente. Y pues cuando haces una tesis te tienes que enfocar en algo muy chiquito, ¿no? No puedes hacer una gran investigación enorme, ¿no? Entonces yo me enfoqué en comparar a Avelina Lesper, su trabajo de crítica, con otro hombre que se llama Juan Hacha, que escribió... Básicamente, literal, fui a la librería Gandhi y dije, deme un libro de crítica de arte. Nomás tenemos este libro de Juan Hacha, ¿no? Y fue como, pues, ok, esto es como entonces lo más accesible que encontré si me interesaría hacer crítica del arte, ¿no? Y lo que me acabé dando cuenta en mi tesis, mi hipótesis era, la crítica se hace cada quien como la quiere hoy en día, porque pues cómo más va a ser si el arte no se puede definir, ¿no? Claro. Y está chistoso porque si lees el libro de Juan Hacha, tú crees que te va a dar como pasos de cómo criticar, ¿no? Que es como paso número 1, observa, paso número 2, analiza, o sea, crees que va a hacer algo así, pero no va por ahí, nomás te pone escrito una foto de la pintura y te dice, por ejemplo, no, pues a mí se me hace que esta cosa no está tan padre porque y aquí el color azul, o sea, como que lo hace de una manera tan subjetiva que no realmente nunca te da las bases de cómo criticar algo, ¿no? Y en el caso de Avelina, pues Avelina no tiene un libro de cómo hacer crítica, pero sí tiene sobre todo su blog en internet, que ahí fue de donde saqué casi todo lo de la tesis, que en el que te va diciendo análisis de obras también y de cosas de cómo ella los ve, pero lo que me di cuenta que ella hacía mucho es esto que dices, o sea, agarraba todo un grupo, un movimiento, un género y plano lo criticaba, y al que más le tiraba era lo que ella llama el arte VIP, que creo que era video, instalación, performance, básicamente, ese era el VIP. Y sí decía mucho esto como de que no, que lo tiene controlado el sistema y que está bien chafa, que yo sí le doy mucho la razón por esos lados, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que el sistema tiene bien controlado lo que sí puede ser. Me decían mucho en la carrera, el arte ya está definido, aunque la gente no quiera, desde el momento en el que las instituciones deciden qué es lo que se expone, qué es lo que no se expone. Ahí ya tienes eso ya es arte, pues lo tuyo que no está en el museo no es considerado arte por los expertos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pedo de que quisieran poner una definición ahí en la escuela, ¿no? Entonces, en el caso de Avelina, yo me acuerdo mucho, que es la que más se me quedó grabada de mi tesis, que la mujer critica el hiperrealismo. Y te ponía las fotos así de los cuadros, así como, esta escultura, la neta no es arte. Y había uno que me brincó luego porque era una escultura hiperrealista de una mujer gorda, como el estereotipo de una gringa consumista. ¿Pero de Mueck? No me acuerdo de quién era, pero tenía como la cabeza así llena como de tubos esos de los de pelo. Con rizadores. Sí, con rizadores, con un cigarro, con un carrito lleno como de cervezas y papitas y cosas así. Y yo me quedaba como, pues es que sí es hiperrealismo, pero te está poniendo claramente ahí una crítica de la vida consumista de los gringos, ¿no? O sea, sí tiene mensaje. También criticaba a Ron Mueck, que es el que hace estas personas grandototas, bebés y se ven hiperrealistas también. Y también es como, están impactantes porque nunca jamás vas a ver un gigante en tu vida, ¿no? Y se ven bien chingones ahí. Sí, no, a mí me encanta. Entonces, no, es como si... un feto del tamaño de un cuarto, ¿no? Por ejemplo. No te puedes poner en un plan de que todo vale madre así. O sea, yo, por ejemplo, sí te puedo decir que esos ejemplos de odiar de hiperrealismo, la neta, sí son arte. Pero luego te puedo decir como,
si me pones, mira, este es un dibujo a lápiz hiperrealista de John Lennon, como mencionaba hace rato, o basado en una foto que ya le tomó alguien más, pues no, ahí sí yo te voy a decir que no es arte, ¿no? Mejor toma una foto. Es una artesanía, que es una repetición. Sí. Tómale una foto mejor, o ya existe la foto, ¿para qué te molestaste, no? O cuando de repente dicen como, miren, agarré la foto de John Lennon, pero ahora lo hice con Legos, o lo hice con coditos, o sea, no. No, inventa tu propia cosa, esa ya existe, ¿no? Claro. Entonces, el crítico debería ser básicamente como un guía, un experto, una persona que te sepa decir, mira, ¿qué es bueno, qué no es esto bueno? es lo que es bueno, de que le des de comer a tu cultura por estas razones, y que sí te lo sepa medio explicar. No se trata de que sea un juez como que así de, porque no es como que nomás hay uno, no hay un chorro. Claro. Pero sí es de que alguien te pueda por lo menos decir como, mira, esta pintura de la noche estrellada está bien chingona porque mira las técnicas, o sea, observa los movimientos, esta cosa no existía en aquel entonces, vele el valor histórico, vele todo, o sea, que te sepa explicar por qué está bien chingón, y que te lo explique de una manera en la que no te quedes como, chido tu cotorreo, ¿no? Que sí sea como, oye, sí es cierto, todo lo que me estás diciendo claramente lo estoy tripeando, lo estoy viendo aquí enfrente de mí, ¿no? O sea... Porque si no, también sería nomás estar leyendo las cosas que ya te ponen en el museo hoy en día, ¿no? Que es como el discurso. O sea, es una persona que sí te tiene... Es como tu traductor. Es, miren, Picasso pintó esto, lo hizo en este año, con esta técnica, y estaba pasando por esto, pero se ve reflejada en estas cosas. O sea, si ves, por ejemplo, la Guernica, no manches, es como, el caballo de repente ya te cae el 20 como, no, pues es guerra esto. No, pues la guerra civil, ¿no? Está horrible ya que lo tripeas así, pero si no... 30 y algo, sí. Es una persona que te ayuda a interpretar, pues, pero no lo interpreta por ti, te da como las herramientas. Fíjate, hace rato que hablabas de que alguien pinta una figura roja y un caballo azul y así. Eso lo hizo mucho Paul Gauguin. Paul Gauguin vivió un tiempo con Van Gogh. De hecho, ellos se pelearon. La vez que él se corta la oreja, tuvieron una rencilla tremenda. Se va con la prostituta que siempre le decía que qué bonitas orejitas tenía. Y Van Gogh en un ataque de locura y se arrancó la oreja y se la regaló. Yo he escuchado que eso fue un mito que inventó Van Gogh en el momento, porque para no meter a la cárcel a Gauguin. Pues igual. Porque al parecer Gauguin estaba bien encabronado y se ensalzó y sacó un florete. Y él fue el que se la sin quitó. querer le mochó la oreja a Van Gogh. Y cuando llegó la policía se inventó toda esta historia puede que ser. él se la cortó para que no se lo llevaran. Pero pues no es igual de romántico, ¿no? Sí, y otra historia de Gauguin también que yo sabía era que él era banquero. Y que en una ocasión le dijo a su familia que iba él, creo, con sus 2 hijitas y su esposa en un carruaje, y le dijo al cochero, ya tenía comprado el boleto y todo para irse a Tahití, al Pacífico Sur. Y le dijo al cochero, le dijo, señor, por favor, pare. Paró el carruaje, se bajó, cogió sus belices y se fue caminando al puerto y agarró un barco y se fue a Tahití y dejó a su familia. No manches. Una de las cosas que él era muy feliz ahí, se le pasaba pintando y con todas las lugareñas ahí eran muy bonitas, casi todas las tahitianas de allá, pero él no le regalaba, le intercambiaba los cuadros por bebida al bartender de allí. Puede ser hecho millonario el señor después, yo creo, ¿no? Pues espérate. Un buen día ya las tenía colgadas él todos sus cuadros de Gauguin atrás del bar. Y un día llegó un parroquiano y le dijo, ¿y esos cuadros tan horribles? Y se quedó el barman. ¿No te gustan? Están horribles. ¿Cómo va a haber un caballo verde y una mujer azul y así y así? Y dicen que el barman, de enojado, agarró todos los cuadros y los echó al mar. No. Y que es una de las tiradas de dinero más grandes de la historia. No manches. Sí. Qué estúpido. Hay cada onda así. Otra que me dio mucha risa es que Renoir, el pintor, le regaló a su mamá un cuadro muy bonito así de un paisaje. Y la mamá lo tenía de puerta de su gallinero. Hay ondas así muy locas. Sí. Es que sí, es literal toda la tragedia de la vida de Van Gogh, ¿no? Que nunca lo supieron apreciar en vida y ahora es como de los artistas más amados y reconocidos en el mundo. Y ya ves que Leonardo y Miguel Ángel fueron contemporáneos. Nada más que cuando Miguel Ángel tenía 30 años, Da Vinci ya tenía 52.
Ya. Y los iban a poner a pintar 2 murales uno al lado del otro. ¿Sabías eso? No. Eran 2 batallas que había tenido Florencia con Pisa. Mm. Una se llamaba la batalla de Cancino y la otra se llamaba la batalla de Angeri. La de Cancino la iba a hacer Miguel Ángel y la de Angeri la iba a hacer Leonardo. Ujú. Leonardo empieza, eran grandísimas. Ok. En metros han de haber sido 20 metros por 6 metros de altura, algo así. Y del otro lado iba a estar Miguel Ángel. El detalle es que había una persona haciendo los pigmentos y otro era el que emplastaba con el yeso. Ya tenía sus bocetos, le llamaban cartones. Ok. Y cuando Da Vinci empieza a hacer su fresco, se llama, tiene que estar fresco el yeso para que capte la pintura. Ujú. Un lado se hizo muy claro y el de abajo se hizo muy oscuro. Ese era un problema que siempre tuvo Da Vinci con sus pigmentos. Ok. Por ejemplo, en la última cena se le bajaron los pigmentos con el tiempo. En muchas de sus pinturas, Pues que era una apuesta, ¿no? No sabías realmente no, cuánto tiempo iban a durar. A veces los hacían con y huevo él hacía y... tantas cosas, ¿no? Que Sí. era un mega genio, ¿no? Pero en eso le fallaba. Y dicen que cuando iba ya a entrar Miguel Ángel a pintar, vio que lo de Da Vinci no funcionó y dijo yo, ¿para qué me molesto? ¿Para qué le muevo, no? Y ya no Ah, hubo eso. hubiera Si estado no, bien sí, fregón. hubiera sido así como los 2 titanes del Sí. Renacimiento juntos, ¿no? Hubiera estado perrísimo eso. Y Imagínate del atractivo turístico de ir a ver eso, ¿no? sí, Digo, sí, deja tú todo el lado del valor histórico, pero así es. hubiera estado fregoncísimo. Nunca se hizo por eso. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Has oído hablar del caballo también que le mandaron a hacer a Leonardo? Un caballo espectacular, inmenso, que iba a ser en, en, en este, en bronce. No. Ya tenía todo, ya lo iban a vaciar el caballo, ya lo había hecho en arcilla en un tamaño espectacular como de 20 metros. Ujú. Y resulta que se viene la guerra y tuvieron que ocupar todo ese material Ajá. y no se logró hacer. Híjole. Pero hace poco, bueno, no hace poco, serán unos 20 años, se juntó un grupo de personas y creo que ya hicieron ese Lo caballo. rearmaron. Sí, basándose en los originales de Así Leonardo. muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, pues creo que están rearmando el Titanic, que se llama Titanic 2, por ejemplo. Sí. Lo hablaste en el capítulo, si no mal Sí. no recuerdo. O a mí, por ejemplo, de las historias así como las maravillas del mundo, así como de las 7 maravillas del mundo, y siempre se me hizo súper interesante el Coloso de Rodas. De Rodas. De Rodas. Ajá. Y creo que ya lo están rearmando también. Está fregoncísimo. Por ejemplo, en los... Que para quien no sepa, eso es como un hombre gigantesco que estaba parado en Alejandría, en la entrada. Y pasaban los barcos entre sus piernas. Sí, Como... sí, era como un túnel. En el monte Rushmore, en Dakota del Sur, están las 4 caras esas famosísimas de los presidentes. Lo que la gente no sabe es que la hija del escultor, Bollström, algo así, era danés. Órale. La hija está haciendo ahora a Caballo Loco. Caballo Loco es como sí, toda una montaña de escultura. Pero era como de los líderes de los Sí, nativoamericanos, de los ¿no? Sioux. Simón. De los Sioux. Pero lleva años y años y todavía no la terminan. Los hacen como con explosiones, ¿no? Sí. Todo súper super medido, todos los trabajos esos de explosivos. No sabía que son expertos. Sí. Es increíble todas las cosas que se pueden hacer. A mí me encantan desde las obras así más monumentales hasta la gente que hace como miniaturas chiquitas, así como... Y te iba a decir algo. El arte oriental, el arte chino, claro. La caligrafía de los chinos, de los japoneses, el mismo Van Gogh era un apasionado coleccionaba del arte japonés. Sí. Y uno como que eso ni lo considera, ¿no? Pero cuando ves un buen escultor japonés o chino o eso, ellos tienen 3000 años más que nosotros. Pues te diré, a mí, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos es japonés, se llama Yoshitaka Amano. Órale. Y el vato se popularizó porque hacía el arte para los juegos de Final Fantasy. Wow. Pero si lo buscas, no se parece ni madres lo que queda en los juegos de Final Fantasy con lo que él hace, porque trabaja mucho como trabajo de tinta con acuarela, pero como muy suelto, y hace unos personajes como elongados con facciones así como muy finas, muy raras. Están bien chingones. Me gusta mucho el trabajo de él. Como que curiosamente en Japón, el arte que más ha como... sobre todo modernamente hablando, ¿no? Donde más se ha movido es en la industria del anime.
Ujú. y en la de los videojuegos, Ujú. en arte conceptual para juegos. Y ahí hay mucho artista locochón Sí. que hace cosas muy interesantes que después los hacen ya como que los pulen y los dejan diferentes para que sean más Ujú. ad hoc a un videojuego. Y este hombre Hamsan, coreano, qué fregón. Sí, bueno, el Jamsan. Jamsan. También hay otro que se llama Bengus, que es el que hacía todo el arte para los juegos de Street Fighter en una época, y están perrísimos los dibujos también. Oye, y el de Ichiro, el viaje de Ichiro. Y ese, Miyazaki, claro. qué hermosura de videos hace ese tipo. Sí, la verdad que sí. Pero fíjate, otro arte que también lo hemos como dejado así, es el arte griego. Sí. Y te digo, Vitruvio, que era un arquitecto, fue el que sacó la fórmula para sacar la sección áurea, que es súper importante Sí. en el arte. Y uno menosprecia las cosas en cuanto a que mucho antes que los renacentistas y que los italianos, por cientos de años, ya el discóbolo de Mirón, la Venus de Milo, todas esas el Partenón en su arquitectura, todo eso ya tenía unas reglas gruesísimas de estética que después vienen ellos a ver. Sí. A mí, por ejemplo, ya yéndonos ahora así como a arte más pues contemporáneo, pero creo que aquí es donde está la gran bifurcación de hoy en día. Porque ya llegamos a un punto en el que sí está muy marcada la gran diferencia entre el arte que hay en las salas de galerías, en las salas de exposición, y el arte que encuentras en el internet. Porque si vas a una exposición, lo más probable es que vas a encontrar pues lo que más ve uno como el arte típico de museo. No lo voy a encasillar porque la neta no es cierto. Si hay de todo tipo, hay cosas. Siempre va a haber cosas muy buenas y cosas que no tanto, ¿no? Pero en el siento que hay un enfoque un poquito más alto en técnica, en el arte digital que se produce para verse en pantallas en el internet en todas partes, que el que haces para una sala de exposición, porque como que todavía no se termina de aceptar la idea de que llegues con tus cuadros impresos y los pongas, ¿no? Es más bien como, no, mejor vamos a poner aquí esculturas y cosas un poquito más plástico, a lo mejor el asunto. Ya cada vez hay un poquito más de apertura. Pero, por ejemplo, a mí se me ha tocado ver muchos casos de que de repente se ponen a debatir, ¿no? Como, oye, pero el graffiti contra... ¿El graffiti es arte o no es arte? Es como, bueno, pues ¿qué tipo de graffiti, no? Si estamos hablando de cuando llega alguien y pone como... El tuercas estuvo aquí o te amo mods o pendejas de ese tipo, pues no, not really, ¿no? Pero de repente, pues el que está un poco más figurativo, que le llega ya como a hay muy buenas, cierto como mural, digamos, pero claro, con spray, la neta hay unas cosas bien fregonas, pues. Fregoncísimas. Y creo que esto incluso ya lo habíamos tocado en el tema de la música también, en el tema del cine, o sea, no puedes encasillar todo un movimiento como malo, ¿no? O sea... En todos los géneros hay algo bueno. Y siempre hay un proceso de resistencia, como hablábamos, ¿no? O sea, es como, ¿qué es esta cosa que está saliendo? Y de repente, ¡pum! Es como, se vuelve norma, la gente lo acepta, le da vueltas y lo consume. Es que, ¿sabes qué sucedió también? Por ejemplo, los 60s fueron muy marcados, los 70s, los 80s, los 90s, pero llegamos al 2000 y como que ya no hubo mucho un 2000. Pasando, como que ya se metieron más a la onda retro. Y a lo mejor en música sí hubo más cambios. Sin embargo, pero en muchas otras cosas no. Creo que es conforme lo vives, no te das tanta cuenta. Porque yo me acuerdo que también pensaba que el 2000, pues no realmente, pero luego te pones a... Pero ya van 20 años, ya ¿verdad? Que lo volteas a ver, lo analizas sí tiene sus toques, ¿no? O sea, los peinados y que por supuesto, las boy bands que estaban de moda en aquel entonces y el tipo de rock que había, o sea, el nu metal, o sea, sí... Hubo sus cosas. Thrashers, Pero cuando lo estabas viviendo, era como, todo esto no tiene... ¿Cuál es la identidad de esta década? ¿Qué pedo? No, pero ya que lo ves en retrospectiva... Los himos. Sí tiene sentido. Sí, claro. Y es lo chingón del arte a final de cuentas, pues. Porque ahorita la gente dice, ya todo se inventó. Ya. No ¿Para dónde vamos con esto? No es cierto. O sea, a final de cuentas, hay dos cosas. O siempre vas a estar mezclando y haciendo cosas nuevas, que es inevitable. Pues tú puedes agarrar... Que lo hacían los artistas de antes. Picasso se inspiró un chingo en el arte africano, por ejemplo. Mucho, claro. O Van Gogh con el arte japonés. Pues así agarras lo que ya existe. Sí, por supuesto. Y lo combinas y sacas algo nuevo, ¿no? Por supuesto. Y puede venir de donde sea. Puedes agarrar el reggaetón y dices, ¿cómo fregados convierto esta madre en pintura, no? O sea, es jugar. A final de cuentas, todo el arte se trata de jugar y de inventar cosas nuevas y de proponer, porque eso es lo que va a hacer que avance, y también los avances tecnológicos van a dictar bien cañón cómo funciona esto. Y la historia, sí, lo que está sucediendo. Siempre
eso marca. No sé si tú te ha tocado ver, Por supuesto. pero hay un vato, lo pueden buscar en Instagram, que se llama Goro Fujita, hablando de ¿Japonés? asiáticos. Creo que es de Estados Unidos, pero se llama Goro Fujita. Goro Fujita, no Ahí lo conozco. él hace pintura / modelado 3D Ujú. en realidad virtual. Wow. Y también los anima. Entonces es como ser Dios esa madre. Ya, o sea, el vato se pone sus lentes y tiene como Ujú. un pincelito digital en la mano. Ujú. Y lo ves y está como armando figuras tridimensionales en un espacio digital. Wow. Y de repente el vato arma Como bosques. hologramas. Sí, pues te pone los lentes y te puedes mover adentro y darle la vuelta y voltear tu cabeza y ver atrás y todo. O sea, es como se siente y arma ríos con arbolitos y No manches. monitos pescando y el agua se mueve y es como, ¿qué pedo? ¿No? O sea, Sí, el día está en creando el que ya la tecnología sea tan accesible que tú y yo tengamos como para meternos a ver ese tipo de mundo sin que nos cueste miles de dólares, Sí. va a estar bien loco, pues, porque Claro. ahorita no Vas todo a crear el mundo. tu mundo, Sí, tú vas a crear tu realidad, ¿no? o sea, A la tu neta gusto, es increíble todo. O sea, al color que tú quieras, como tú yo quieras. pienso, por ejemplo, que, o sea, ahorita la gravedad es un gran misterio, pues si llegáramos a controlar la gravedad, por ejemplo, pues, te ponte a pensar todo el tipo de cosas que podrías estar haciendo con Volando. ese tipo de cosas, ¿no? Todo Sí. lo que se inventa, eventualmente lo puedes usar como un elemento extra para tu creatividad, ¿no? En este gran buffet que es el mundo para los artistas, ¿no? Qué chula. Entonces creo que aquí vamos a aprovechar para dar pie a tu Daddy Fact, la verdad, y vamos a cerrar, ¿no? y lo que queda por ver. Claro. Es increíble, ¿no? Todo eso, pues, es como una magia. Sí. Es como ver algo mágico, ¿no? Fíjate que en mi Daddy Fact va centrado en otra vez en Miguel Ángel, el admirado Miguel Ángel. Ok. Pero sucedió en 1506, un enero de 1506, cuando un agricultor más bien era un vitivicultor, tenía sus sembradíos de vinos, un camarada que se llamaba Felice Freddy. Ok. Y él estaba con su asadón ahí escarbando la tierra cuando choca su asadón con algo muy fuerte y se dio cuenta que era mármol. Y le siguió dando y se va dando cuenta que era una escultura de más de 2,5 metros de alta por 4 de ancho, ¿haz de cuenta? Y pues se quedaron impresionados. Entonces le llegó el chisme a Julio II, que era el que patrocinó la Capilla Sixtina y el que le pidió a Miguel Ángel que hiciera su tumba y todo eso, ¿no? Órale. Era un papa guerrero, Julio II, y mandó a su arquitecto que se llama Giulio Sangallo. Ok. Y cuando llega Sangallo ahí, ve que ya estaba Miguel Ángel viendo la escultura del Laoconte, se llamaba. El Laoconte fue una figura mitológica que hablaba del caballo de Troya. Él descubre el caballo de Troya, le tira unos arcos y descubre que había gente adentro del caballo y le mandan unas serpientes inmensas a él y a sus 2 hijos. Ok. Lo curioso es que esa escultura la hizo un escultor griego con sus 2 hijos también. Ok. Esa escultura, después Miguel Ángel se inspiró en hacer ciertas cosas en las tumbas de Julio II también. Pero estaba tan ensimismado Miguel Ángel viendo, le toca el vientre a la escultura y le dice a Sangallo, ve qué vientre, ve qué cerratos, ve qué obra de arte tan impresionante, ¿no? Mucho antes que él. ¿Quién dijo que los griegos no sabían esculpir? Le dijo. Oh. Ve esto, es que está súper... Es increíble. Búsquenle a Laoconte. Sí. Dicen que cuando... Es una parte gigantesca, ¿no? Sí, te digo que mide más de 2,5 metros. Sí. Y cuando llega el Papa, Julio II, todos se arrodillan. Y dicen que Miguel Ángel estaba tan ensimismado en este rollo que él dijo, este es el hombre que Dios creó, hecho a imagen y semejanza de él mismo. Y añadido conmovió, alabado sea su autor por los siglos de los siglos. Y en eso el Papa se arrodilló y respondió, amén. Entonces, eso te hace ver cómo a un gente tan increíblemente poderosa como artista, como lo era Miguel Ángel, admiraba Claro. a sus antecesores. A alguien, ¿no? Sí. Fíjate, a final de cuentas, sí, el arte es una
cosa muy grande, muy maleable, muy misteriosa hasta cierto punto, ¿no? O sea, no tiene... Mágica. Es como agua, pues no tiene forma, fluye cañón por todos lados. Maleable, ¿no? Y lo puedes hacer como tú quieras. Entonces, si eres una persona, ya seas escritor, escultor, músico, bailarín, lo que tú quieras, actor, etcétera, y de repente te da miedo como la idea de explorar o no sabes qué es lo que quiere decir, no, simplemente juega, ¿no? O sea, ensúciate las manos, haz rayoneos, sé tú mismo. Todo el chiste es que el arte sí tiene cierta disciplina y tiene reglas con las que te vas a poner más pesado como para captar, no sé, que la técnica de cualquier disciplina en la que te estés moviendo, pero a final de cuentas se trata de jugar y de crear algo, y no siempre tiene que ser la cosa más profunda del universo, pero mientras estés divirtiéndote y haciendo algo que a ti te guste, lo más probable es que vas a hacer algo interesante para ti y para otras personas, ¿no? Entonces, pues les quiero agradecer ahora sí ya por habernos acompañado en este episodio de 2 partes acerca del arte. Honestamente, yo creo que sí podríamos seguir hablando todo de este tema, pero ya sería ahora sí, pues, extendernos mucho, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook tenemos la página de Cápsula 5789. Nos pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify. Y pues por ahí si nos quieren dejar un comentario en el que nos platiquen qué opinaron del episodio, qué otros temas les gustaría que platicáramos, etcétera, pues ahí estamos escuchando, ¿no? Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.